todas y todos. Hola Diego, bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes. Hola Marian. Muy bien, hola Moni, hola Nadia. Y Bueno, no quiero presentar a nadie hola, porque buenas Diego y tardes. Moni, eso, los van a presentar más luego. Simplemente comentarles a todos quienes se suman hoy a este espacio de comisiones de estudio. Esta es una reunión de la Comisión de Compliance y Sector Público de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Y contarles que en la asociación tenemos más de 15 años trabajando en Argentina. Nuestro objetivo siempre fue y es promover la adopción e inspirar el uso de las mejores prácticas en materia de ética y transparencia, y entendemos que las prácticas organizacionales tienen que ajustarse no solo a las normas y a las regulaciones aplicables, sino también a los principios éticos y buenas prácticas de gobierno, control y transparencia. Nacimos con el lema de que lo correcto debe primar sobre lo conveniente, y a lo largo del tiempo, además, acuñamos un segundo lema, que es que somos apasionados y apasionadas por hacer lo correcto. En la asociación tenemos una certificación internacional en ética y cumplimiento que damos en la Universidad de UCEMA. Ya llevamos 25 ediciones y más de 2.500 graduados. Está abierta la inscripción, el Early Bird, hasta hoy, 30 de junio, así que si a alguien le interesa, Sofi va a postear en el chat la información para el que le interese o la quiera compartir con alguien que le interese también. Contarles que tenemos 12 comisiones de estudio para los que les interese, además de a quienes les interesa hoy todo lo que tiene que ver con el compliance y sector público. También tenemos otros temas por si les resulta de interés, como behavioral compliance, data privacy, antitrust, industria financiera y fintech, salud, fraude corporativo, gestión, sistemas de gestión, sostenibilidad, diversidad de cultura ética, y próximamente el lanzamiento la semana que viene de una nueva comisión que es Compliance en Energía y Minería. hay una nueva Sí. y una que está debutando en los próximos Es días. nueva, brand new, Bien. totalmente, el próximo martes. El lunes tenemos Data Privacy, la reunión de Data Privacy y Ética Digital, y el martes la primera reunión de Energía y Minería. También tenemos un club del Compliance Officers, que es solo para los graduados SEC, y un grupo de alumnis, que si hay aquí graduados SEC que no forman parte del grupo, Sofi, si podés también postearnos en el chat, ahí está, para sumarse. Y los invitamos a sumarse, es un muy buen espacio de networking, de mantenerse actualizados, etcétera. En la asociación además tenemos dos eventos que hacemos todos los años, un encuentro público-privado. Este año, hace poquito, hace 2 semanas, tuvimos el de este año, el encuentro público-privado para conversar sobre los temas de compliance e integridad. Y tenemos un congreso internacional, ya llevamos 10 congresos organizados, ese va a ser más sobre fin de año y más sobre la fecha les iremos comentando las novedades. También tenemos una iniciativa de Supervalores, si a alguien le interesa participar. Supervalores tiene que ver con que un día dijimos, está buenísimo hablar entre nosotros sobre valores y sobre integridad, pero si queremos que esto continúe en el tiempo, tenemos que ir a las generaciones del futuro, y esos son los chicos. Por eso diseñamos un abordaje lúdico para empezar a conversar con chicos de quinto, sexto y séptimo grado, y conversar y discutir sobre valores, sobre anticorrupción, sobre integridad, etcétera, para empezar con las generaciones más jóvenes. También contarles que cuando termine esta reunión va a haber y van a postear una encuesta para evaluar, bueno, lo que les haya parecido, y es súper importante el feedback de ustedes, sus opiniones, porque nos ayuda a mejorar, así que les pedimos que la completen también. Y finalmente, agradecer a nuestros sponsors que nos acompañan y nos permiten que podamos desarrollar nuestras actividades. Tenemos a Danone, a Galicia, a La Segunda y TGS como sponsors oro, a Worldsys como sponsor plata, y a TGN y Camusi como sponsors bronce. Y tenemos a abogados.com.ar como nuestra media partnership. Desde ya, a los que no son socios, los invitamos a hacerse socios de la asociación, seguirnos en redes para enterarse de novedades. Recuérdense que estamos presentes en LinkedIn, Instagram y X. Nuestra dirección es www.eticaycompliance.org. Y ahora sí, sin más, si los dejo en manos de Diego Martínez y Mónica Artale, que son los directores de esta comisión y tienen una reunión espectacular prevista para hoy. Muchas gracias, Marian, por recordarnos todo lo que la comisión, todo lo que la asociación a través de sus espacios de comisión ofrece a todos. Creo que lo dijiste, hace poco estuvo el último encuentro y ese también se puede revivir en YouTube ya. Y pronto también, de la misma manera, esta actividad que estamos haciendo ahora
se va a poder revivir en YouTube. Esta actividad en la que me acompaña como mi socia, como la codirectora, Moni Cartale, a quien saludo. Moni, ¿cómo andás? Hola, Ariel, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos los que están participando, a los que nos siguen ya en todos los encuentros, que, bueno, siempre tenemos algunos fans que siempre están, y a los nuevos que participan por primera vez también. Sí, ahí se van sumando. Podemos saludar especialmente a algunos de los que vemos en línea. Jorge White, Julio Fonrush, habituales de la casa. Saludamos a María de los Ángeles TZ, María Laura Flander, José Luis, Juan y Hugo, que Agustín ahí no llegó a ver Festa. los apellidos. Rodrigo también. De los primeros en sumarse, de los que van a ir cayendo y por supuesto algunos los veremos en línea. Les Muy decimos a bien. nuestros amigos y a los que se suman al espacio de comisión el chat para saludos sociales. Hola, ¿qué tal? Los extrañaba, qué lindo verlos. Las preguntas para nuestra speaker por el espacio de preguntas y respuestas de Q&A, que es lo que nosotros estamos viendo mientras la charla avanza y siempre que podemos, saben que lo hacemos, le trasladamos las preguntas del público de a poco, junto con las que por supuesto tenemos nosotros, a nuestra entrevistada. Así que recuerden, espacio de preguntas y respuestas para eh, hacerle preguntas a nuestra invitada, a quien presento. Hola. Nadia Sixto, ¿cómo estás, Nadia Sabrina Sixto? ¿Qué Hola, tal? Buenas tardes a todos. Qué Hola. bueno verte, qué bueno verte. Gracias por aceptar la invitación, gracias por sumarte a este espacio. Les cuento a todos que Nadia, a quien conozco hace un tiempo, tuve la suerte de leer su tesis de maestría, el tema en el que ella se especializa y del que nos va a hablar hoy. Es abogada, es mendocina, lo van a detectar rápidamente por su tonada y, digamos, trabaja en la Administración Tributaria de Mendoza, además de ser graduada en la Universidad de Cuyo, posgraduada en la Universidad de 3 de Febrero y diplomada en Compliance también en Cuyo. Trabaja en la Administración Tributaria. Nosotros no le invitamos por su, digamos, actividad laboral, sino por su actividad académica, que también está vinculada con el estudio de temas de administración tributaria, digamos. Sobre eso es su posgrado y su tesis, como decía, justamente trata de, lo va a contar ella mucho mejor que yo, por supuesto, pero así la conocí y por eso con Moni nos dio ganas de invitarla. Trata justamente de cómo trasladar las buenas prácticas de compliance al espacio de la administración tributaria, en particular la provincial. Es un tema de nicho quizá, pero a nosotros nos interesa mucho. Nos interesa encontrar un espacio específico y alguien que en ese espacio específico dice, bueno, acá compliance es así, tiene estas particularidades. Por eso le invitamos. Hace mucho que no hablábamos del cruce entre compliance y temas tributarios. Hace mucho tiempo, en ese entonces nos acompañaba Sabrina Cejas, que ahora está en otra comisión, nuestra querida amiga Sabrina Cejas, y entrevistábamos al equipo de integridad de la FIP, un equipo que lamentablemente después, como pasa a veces en la administración, no continuó o sus funciones se desarmaron un poco y no siguieron como las contábamos entonces. Una reunión que solo quedará para el recuerdo de los que la vieron en vivo, porque no está guardada en YouTube, la hicimos físicamente en video. Esa fue la última vez que hablamos con foco específico en tributación y teníamos ganas de hacerlo de nuevo, pero esta vez con foco en el ámbito local. Así que esa es la razón para darle la bienvenida a Nadia que hoy nos acompaña. Nadia, antes de empezar a charlar, contanos un poco sobre vos. Yo di algún dato de tu biografía profesional, pero muy escueta. Contá algo más de vos para nuestros participantes. Si querés más personal, si querés más profesional, pero sos una voz nueva en el espacio de la asociación y queremos que te conozcan también desde el lado humano, si se quiere. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias, Diego, por la invitación. Bueno, como bien dijiste, soy mendocina. Eh, Seguramente se irán a dar cuenta por mi forma de hablar. Bueno, soy abogada, me egresé en el año 2019 en la Universidad Nacional de Cuyo. Ya hace un tiempo que trabajo en la Administración Tributaria Mendoza, desde el año 2012, que bueno, estoy en la asesoría de letrada, en un principio como pasante,
Y bueno, ya después, ya con un rol un poco más estable. El año pasado hice la diplomatura de compliance en la primer corte en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, a raíz, también había estado cursando la especialización en tributación local en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y bueno, la idea de este trabajo fue un poco mezclar o integrar ambas cuestiones, ya sea lo tributario, que es mi trabajo cotidiano y diario, y lo que es compliance, que era un área que hasta el año pasado era un poco desconocida para mí, pero bueno, me resultó la verdad muy interesante y muy desafiante. Así que bueno, en ese contexto fue que efectué este trabajo de especialización que se titula Compliance en la Administración Tributaria Local, que tuve Bien. el honor de que me lo dirigieras vos, Diego. Sí, ese es el detalle menos importante. Pese a que fui el tutor de tesis de ese trabajo, el trabajo resultó muy bueno y creo que es el motivo para invitarte, que es un tema que te permitió especializarte y del que tenés un dominio que ahora vamos a conocer. Antes de entrar al trabajo, ahora Moni seguro te va a hacer alguna pregunta. Contanos algo más desde la perspectiva de Mendoza. ¿Cómo ves el compliance? Uno tiene la sensación de que es una plaza fuerte, obviamente, junto con Buenos Aires, donde estamos Moni y yo. Mendoza también tiene movida de compliance. Hace poco una empresa mendocina importante tuvo su evento anual. Hay más de una actividad de posgrado en el ámbito de la Concagua, en el ámbito de la UNCUYO, en el ámbito de la Universidad de Mendoza. Vemos movida de compliance. ¿Cómo ves vos la práctica local de compliance en lo que has conocido este último tiempo? Mira, a ver, es algo que es novedoso, o sea, resulta ser novedoso, pero de a poco se va instaurando tanto en el sector privado como en el sector público. Bueno, Mendoza es una de las pocas jurisdicciones que adhirió a la 27.401. Tenemos uno de los primeros antecedentes digamos, a nivel de investigación del Ministerio Público Fiscal por la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que bueno, que aún no queda firme todavía el fallo que se dictó, pero bueno, de a poco se va instalando. eh, pero bueno, es un proceso de a poco, digamos, ¿no? No es algo que está como muy instalado. Bueno, nombraste la jornada de mesa que fue hace unas semanas también, que bueno, ya es la tercera jornada que se hace. Que bueno, Mesa es una empresa de energía con participación público-privada, que bueno, que es uno de las pioneras en implementar compliance. Bien. Bueno, Moni, empecemos a charlar si querés un poco más del el corazón de los temas que trabaja Nadia. Bien, sí, muy linda la presentación también, así que gracias por tu presentación, Nadia. Y lo que me interesaría preguntarte en principio para conocer es que en el marco del análisis que hiciste para tu tesis, nos cuentes un poquito cuáles son los principales riesgos y desafíos que encontraste que tiene a los que se enfrentan las administraciones provinciales o locales cuando tienen que abordar los temas de compliance, ¿no? En las administraciones tributarias, claramente. Bien, a ver, la administración tributaria tiene una función esencial y un rol estratégico que es básicamente la función recaudatoria para, bueno, juntar los recursos para implementar las políticas públicas que después el Estado va a efectivizar. En ese contexto, en el ejercicio de esa función recaudatoria, ¿qué pasa? La administración tributaria tiene facultades sancionatorias y coercitivas, tiene un contacto directo con los contribuyentes y además maneja información de carácter económico, financiero, sensible de los contribuyentes, ¿sí? En ese marco, los riesgos que yo pude detectar, el primero es la discrecionalidad técnica que existe cuando no tenés procesos eh, bien establecidos, digamos, y que por ahí depende del criterio del agente público de de realizar una determinación tributaria, algunos contribuyentes, a otros no tener como un criterio uniforme, homogéneo, ¿sí? Las inspecciones también a los contribuyentes por ahí
muy, digamos, sin tener también un criterio establecido. Y también hay una cuestión de la falta de respaldo documental de los procesos que se van haciendo. Entonces, bueno, que eso puede dar lugar a cierta discrecionalidad técnica. Después también está el tema de las presiones políticas, que bueno, que ese es el gran desafío, porque la administración tributaria, pienso yo que debería ser un organismo eminentemente de carácter técnico y por ahí está muy sujeto a ciertas presiones políticas. Bueno, el riesgo de corrupción o de trato desigual, que por ahí, bueno, funcionarios que pueden llegar a recibir dádivas o beneficios para eh, favorecer a contribuyentes, tomar o cambiar ciertas decisiones. Después está el tema de conflicto de interés, ¿sí? Que bueno, pasa por ahí, a ver, los agentes públicos somos contribuyentes también, tenemos familiares, muchos son profesionales, entonces por ahí puede llegar a haber conflicto de interés en esta cuestión de que, bueno, trabajas para un estudio jurídico, trabajas para un estudio contable, pero a la vez estás cumpliendo la función dentro de la administración tributaria, entonces, bueno, ahí hay un riesgo latente. Y también está el tema de la protección de la información confidencial que el contribuyente brinda a la administración tributaria con una finalidad y que por ahí pueden haber filtraciones con finalidades que son diferentes, ¿no? Esos al menos son los riesgos que yo pude advertir. Perfecto. Bien, Ahí, bien, perdón, lo que veo es que algunos de esos riesgos que mencionás se comparten en otros ámbitos también del sector público, no solo Perfecto. tributario, pero después tenés como algo fuerte específico en lo que mencionabas, como de reducir la discrecionalidad y también la transparencia, ¿no? En esto de documentar esos procesos me parece que también es importante. Sí, sí, no, tal cual, porque es lo que te va a dar cierta objetividad y previsibilidad y seguridad también, porque si no tenés ese registro documental o trazabilidad, viste, por ahí puede dar lugar a la discrecionalidad técnica. Sí. y ahí creo que vos, Moni, distinguías un poco los que son propios de toda la administración y los que tienen más que ver con la actividad propia, que bien Nadia mencionabas vos al principio, digamos, o sea, hay quizá lo central es la relación con el contribuyente, ese ida y vuelta en el que pueda haber discrecionalidad y en el que pueda haber un mal manejo de esos datos. Para vos, Nadia, esos son los principales, digamos, yo no te digo que hagamos juntos un ranking, pero si tuvieras que decir de esos riesgos, ¿cuáles son los que más te preocupan y los que, mirándolo desde la perspectiva de la máxima autoridad de cualquier administración provincial, cuáles atenderías vos con más urgencia o con más cuidado primero? Si estuvieras a cargo de las decisiones de la Administración Tributaria Provincial. Yo creo que la discrecionalidad técnica es uno de los principales, porque bueno, no le da seguridad al contribuyente y eso erosiona la confianza en la administración tributaria. Entonces me parece que eso es uno de los principales y digamos, la protección de la información, o sea, o el riesgo de que digamos, se filtren datos de los contribuyentes con finalidades diferentes, me parece que es lo principal. Hay un tema hoy por hoy con el manejo de datos que no hay que descuidar, que me parece que es fundamental. Y a ver, no sé si has pensado un poco en esto, porque al menos ese riesgo que vos planteas, el del manejo de la información, algunas veces lo hemos visto en los titulares de los diarios en el nivel nacional. O sea, más de una vez ha habido discusión de las dos cosas que vos planteaste. Por un lado, ¿por qué cierta gestión de la FIP, digamos, considera prioritario hacer la inspección a tal medio de comunicación? ¿O por qué cierta autoridad política que no es de la FIP puede comentar sobre la situación de tal contribuyente? O en algún caso incluso alguna causa judicial por cierta circulación de datos del organismo tributario, digamos. Eso uno lo ha visto. Ahora, eso por ahí no suena más del nivel nacional.
cada provincia, creo que vos ahora lo vas a poder explicar mejor, tiene su propio régimen para para la tributación local. ¿Qué tiene de particular la actividad recaudatoria en el ámbito local y en qué diferenciarías vos los riesgos que puede tener el nivel central, la FIP, impuesto a las ganancias, el IVA, lo que pagamos todos independientemente de la provincia en la que residimos? Y lo que es propiamente local. ¿Vos hacés alguna distinción o crees que los riesgos son similares? Creo que los riesgos son similares. Me parece que por ahí en la administración tributaria local, por ahí tenés menos recursos por ahí informáticos y menos recursos económicos para poder, por ejemplo, tener sistemas más acordes para evitar esas filtraciones de datos, ¿viste? Me parece que por ahí puede haber una diferencia en cuanto a los recursos. Eh, pero sí, los riesgos son similares. Bien, Nadia, y entonces, teniendo en cuenta esos riesgos que mencionabas recién, em, ¿qué herramientas exploraste en tus análisis que podrían utilizarse para mejorar, prevenir que esos riesgos ocurran o minimizar la posibilidad de su ocurrencia? Bien, yo creo que lo primero de lo que habría que hacer, digamos, es un diagnóstico y un mapeo de riesgos, eh, porque bueno, si bien estos riesgos que yo mencioné son los que puedo haber detectado, pero bueno, cada administración tributaria, cada jurisdicción es diferente, entonces bueno, para poder implementar políticas de integridad, primero hay que conocer el organismo. Entonces, bueno, ese diagnóstico y ese mapeo de riesgo me parece que es el primer paso que es necesario realizar a partir de los riesgos que se detecten. Bueno, ahí primero me parece que habría que avanzar con un código de ética y conducta en donde se establezcan los principios y los valores y las conductas esperadas de parte de los agentes públicos y que sea como una guía, digamos, para su actuación cotidiana. Después, bueno, una política de conflicto de interés. Me parece que, bueno, esto de establecer protocolos en donde, para las inspecciones, en donde se hagan criterios preestablecidos, objetivos. Eh, bueno, establecer criterios homogéneos para las determinaciones tributarias. Un canal de denuncias, me parece que también es muy importante, en donde, bueno, por supuesto que sea confidencial, que se brinden garantías para el denunciante de buena fe. Bueno, protocolos de manejo de la información también. Bueno, son algunas de las herramientas que me parecen que serían interesantes implementar. Bien, perfecto. ¿Crees que también hay alguna falla en los procedimientos? O sea, como mejorar esos procedimientos cuando hablas de la discrecionalidad, o sea, como Lo que pasa es limitar que, a esas ver, actuaciones o mejorar los criterios por ahí, ¿no? sí, eso, mejorar. Hay procedimientos que por ahí también se pasa mucho, al menos lo que yo pude detectar no, no quiero entrar en mi caso específico, pero pasa mucho en la administración pública de que al tener la estabilidad del empleado público, muchas personas hacen la misma actividad durante años y no traspasan esos conocimientos, no lo registran, no lo documentan, ¿me entendés? Y de repente pasa de que esta persona se jubila y nadie sabe cómo se hacía, ¿entendés? Claro, Entonces, bueno, esta necesidad de registrar, documentar, estandarizar, ordenar, o sea, o por ahí existen ciertos procedimientos que están dispersos, entonces que no todo el mundo tiene acceso. Entonces, bueno, también esta cuestión de ordenar y sistematizar o crearlo si es necesario, por supuesto. Y bueno, la capacitación constante del personal también es fundamental. tal cual. Ahí hay algunos comentarios en el chat de preguntas y respuestas. Jorge White nos menciona que hay un fallo en la Corte Suprema de Justicia que es bastante reciente, es el famoso fallo ANSES que establece algunos lineamientos, ¿sí? Que cambió cómo el Estado puede manejar la información de los Con la ciudadanos. información, sí, 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 estoy al tanto. Este, no sé si quieren que lea el resumen o seguimos adelante. Ahí Diego. Jorge menciona el fallo, pero creo que él quiere hacer una pregunta sobre la A ver, opinión déjame de ver. Nadia.
sobre cómo ve la relación, digamos, a ver si yo entiendo bien, lo que pasó en ese caso es que una jubilada, nos cuenta Jorge, presentó una habeas data en relación al ANSES, no es la administración tributaria, por supuesto, pero hay una similitud, digamos, o sea, es un organismo con gran presencia, con mucho manejo de datos personales de los ciudadanos, y hay una ciudadana planteando un habeas data, cuestionando cómo se usó la información. La ciudadana dice que como titular de los datos nunca dio consentimiento a cómo se iban a usar. Acá es cuando, con estos temas técnicos, lo extraño un poco. Me gustaría que esté con nosotros Agustín Allende, nuestro experto en data privacy de una comisión hermana. Estos temas se ven mucho en su comisión, pero claro, en este caso, este riesgo de data privacy aparece en el Estado. Entonces creo que la pregunta que te hace a vos, Nadia, Jorge, obviamente para conocer tu opinión, no sobre el fallo, sino sobre la situación. ¿Cómo crees que deben manejar las administraciones tributarias la información después de este precedente? ¿Para vos cambió algo? Aclaro además que Jorge también trabaja en la administración tributaria, así que seguro que lo que en otra provincia, no en Mendoza, pero lo que pregunta lo pregunta con conocimiento de causa, porque dice en las fiscalizaciones las administraciones tributarias buscan datos de distintos entes para localizar al contribuyente, para conocer su situación, cruzan información. Entonces, con un precedente como este de la Corte Suprema, y con esto de la titularidad de los datos en juego, ¿qué te parece? ¿Qué impacto ves o qué relación haces entre el fallo que es en relación al ANSES y las administraciones tributarias? Sí ves una conexión, por supuesto, nadie. No, sí, creo que nos atraviesa todo lo que es la administración en general. Nos delimita un poco las reglas del juego. Me parece que es necesario replantear, o sea, porque, por ejemplo, hay muchos convenios de intercambio de información. En la administración tributaria lo hace ya tanto con los organismos nacionales o como también en distintas administraciones tributarias, y en realidad el contribuyente brinda esa información con una finalidad, ¿me entendés? Para usarla, que la use la administración tributaria o el organismo a que vos se lo brindás. Ahora, si vos a esa información que vos reuniste con una finalidad, a través de un convenio de intercambio de información, se la das a otro organismo sin el consentimiento del contribuyente, me parece que estamos en un problema ahí, y bueno, que creo que desde la administración tributaria se debería atender, al menos, bueno, esto, pedir el consentimiento del contribuyente, o que sepa o informarle de que estás intercambiando información. Bien, Bien, muy bien. perfecto. Y te agregamos una más de Jorge también, que pregunta sobre otro tema, que pregunta si crees que la implementación de normas ISO puede permitir el compliance en las administraciones tributarias, si pueden mejorar o ser aplicable. Lo que pasa es que yo creo, a ver, obviamente contribuye a la gestión, la implementación de normas ISO contribuye a la gestión, sí, te ordena ciertos procesos. Pero por ahí es como una cuestión más formal y no se baja a la realidad cotidiana de la administración tributaria, de la actuación cotidiana de los funcionarios o de los agentes públicos. Es como por ahí me parece a mí que, por ejemplo, certificar ISO es como una cuestión más abstracta y decir, bueno, tengo la certificación, pero que no siempre redunda en una mejora en la calidad institucional, en la transparencia. Entonces me parece que son caminos diferentes que se pueden complementar, por supuesto, pero creo que son caminos diferentes. O que pueden ser de distintas etapas, ¿no? Primero un trabajo interno de implementación, Claro, luego quizás de... para luego concluir en una certificación ISO, pero me parece que al revés no tiene mucho sentido. Es mi opinión igual, ¿no? Sí, no la hizo por la hizo misma, sino como para coronar un proceso de compliance que arrancó por la vocación de ordenarse y de tener controles y de tener prevención. Claro, que eso sea, digamos, de coronar, digamos, todo el proceso, porque si no, la certificación, bueno, es lo mismo que pasa con un programa de integridad que no tiene voluntad política o el compromiso de la máxima autoridad. Es un programa de integridad que está en un papel, ¿me entendés?, sin implementación efectiva. Entonces, bueno, por ahí
Creo que eso sería interesante siempre y cuando sea parte de un proceso. Excelente, excelente. Y creo que Jorge, que hacía la pregunta, coincide con vos, que son procesos que mejoran con la implementación. Tiene su tiempo y su maduración, esto sin duda, yo coincido. Bueno, a ver, te voy a hacer otra pregunta que tenemos por el chat de alguien que es un amigo de la asociación, siempre nos acompaña en los eventos y siempre hace preguntas vinculadas con derecho administrativo, preguntas muy exquisitas de derecho administrativo. Con lo cual, yo que soy penalista, no siempre, no te digo que las sé responder, no siempre las entiendo, pero por temas de conocimiento técnico. Así que con licencia para contestarla en la medida en la que Moni, vos, yo sepamos de derecho administrativo, yo la voy a leer porque es muy interesante. Como siempre, con el interés de Jorge, perdón, de Julio Julio. cruzando derecho administrativo y compliance. Te pregunta si compartís el criterio que en materia tributaria y en atribuciones exorbitantes gozan las autoridades de rentas locales, si deberían estar sujetas o condicionadas al public compliance, teniendo en cuenta esta facultad exorbitante. Aclara, Jorge, perdón, Julio, ahora vos vas a contestarlo mejor. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero? Dicen. A la eficiente organización administrativa de la función de administración pública para la eficiente y proporcional carga tributaria sobre los contribuyentes. Eh, Él pregunta esto porque tributos o impuestos no solo son propios de las oficinas de rentas locales, hay entidades públicas no estatales que también gozan de atribuciones para reclamar tributos como colegios profesionales, obras sociales, sindicatos. Obviamente no es propiamente actividad recaudatoria, pero también implican costos que le son impuestos a los profesionales. Entonces, creo que hay varias aristas mezcladas que vos como experta vas a poder desentrañar mejor que yo, vinculados con los temas de tributación, pero vuelvo al principio de la pregunta. ¿Qué tanto condicionamos al public compliance a estas atribuciones exorbitantes de las autoridades de rentas locales? Lo que pasa, primero, a ver, no sé si entendí bien la pregunta, pero lo que la administración tributaria local lo que hace es ejecutar la política tributaria. La política tributaria viene dada por el gobierno, ¿entendés? Entonces, a ver, las facultades exorbitantes en ese sentido, a ver, puede haber en ciertas cuestiones, por ejemplo, en tema de contrataciones, bueno, por ahí puedes llegar a tener una regulación, pero bueno, hay una parte de que tenés como cierto margen de discrecionalidad. Pero en cuanto a lo tributario en sí, la política tributaria viene en el marco ya dada por el gobierno, por la política, digamos. Entonces, como... O sea, si te entiendo bien, esa facultad exorbitante, ese prerrogativa especial que tiene el Estado, lo tiene el Estado nacional o el provincial. Después la administración tributaria es un brazo operativo que convierte esa definición de política fiscal en actividad recaudatoria. Claro, tal cual, ejecutamos, o sea, se ejecuta la política tributaria. Entonces, esta cuestión de, creo que lo consultaba él, de decir, bueno, quién, a qué contribuye, la capacidad contributiva de los contribuyentes, mayor o menor presión fiscal a determinados sectores o a determinadas actividades, eso no lo define la administración tributaria. Viene dado por la política. Entonces, bueno, lo que se hace desde la administración tributaria es ejecutar esas políticas. Ahora, ante el incumplimiento o ante la posible detección del incumplimiento, bueno, tenés que, a mi entender, tener ciertos parámetros homogéneos, ciertos criterios objetivos, porque, bueno, no podés, como vos mencionabas, decir, bueno, fiscalizar un medio de comunicación porque es crítico al gobierno, por ejemplo. ¿Me entendés? En esa ejecución sí tenés que tener parámetros objetivos. No sé si respondí la pregunta. Sí, igual creo que es más para debate que algo que tenga una respuesta única. Desde mi opinión, no sé si vos la compartís, Nadia, también es cierto que no parece que nada de esto sea un obstáculo para el compliance, digamos. O sea, mencionamos estos aspectos y no son enemigos ni incompatibles de tener un código de ética a la medida de la actividad de la administración tributaria No, o de no, tal tener una cual. política específica de protección de la información o procedimientos bien claros, e incluso revisiones de compliance, porque lo que me imagino es que si hay un oficial, decime vos qué pensás, si hay un oficial de cumplimiento dentro de la administración tributaria, algunos procesos también pueden pasar por su mirada y tener la intervención previa de compliance, digamos,
para ajustarlos a buenas prácticas éticas o prevenir riesgos. ¿Vos qué pensás de esto? No, no, sí, tal cual. La asignación de un responsable de integridad dentro de la administración, sí, sería como su función principal, o sea, esta cuestión de darle una mirada de integridad a las políticas, a los procedimientos, y a su vez fomentar y capacitar en esta cultura de integridad. Me parece que es el rol principal que tendría, digamos. Bien. ¿Y dónde te imaginas alguna resistencia al cambio? Obviamente no te lo pregunto desde tu experiencia práctica porque no es entrar en la anécdota de una determinada administración tributaria, sino pensarlo más en general. ¿Qué resistencias puede enfrentar compliance en particular en ese ámbito, en el de la administración tributaria? Mira, a ver, como una primera respuesta te diría que no, no desde el ámbito de la administración tributaria, sino desde el pensamiento de el empleado público. Hay mucho, viste, hay mucha resistencia al cambio, como una resistencia a, eh, sí, sí, una resistencia al cambio del empleado público por lo general es como que le cuesta, viste. Y bueno, y estas nuevas prácticas, y es como que la ven como con desconfianza. La primera reacción que te van a decir es más burocracia, más trabajo. Entonces, bueno, me parece que eso es a nivel general. Y bueno, y a nivel tributario, ¿dónde puede haber más en la administración tributaria local? Eh, y mira, me parece que puede ser en el área de fiscalizaciones. Me parece que por ahí puede haber más resistencia ahí. Ok, como en el corazón operativo de la administración Claro, tributaria, sí, decirlo de alguna es el que manera. tiene el contacto cotidiano con el contribuyente o más cercano, digamos. Sí, y además los que sostienen económicamente la actividad del organismo, como en una empresa, la fuerza de ventas, digamos, los que menos frenos quieren El porque comercial, son claro, los que ponen la máquina en movimiento, nadie les puede decir nada a esos que juntan la tal plata. cual. Sí, 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 Tal tal cual, cual. sí. Y también es como el ámbito de más riesgo, ¿no? Son como los que pueden generar Y mayor el riesgo área, porque están tal fuera cual. hay cosas que no ves. Eh, bueno, yo, si les parece, continúo, porque tenía otra consulta para hacerte, que es cómo consideras que pueden articularse esas políticas o mecanismos de transparencia y de cumplimiento tributario sin o evitando la mayor cantidad de roces con la eficiencia que el organismo quiere en los procedimientos, ¿no? Lograr las metas. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso no choque una con otra? La implementación de políticas con la eficiencia de la gestión. Yo creo que, a ver, la transparencia y la integridad creo que es una herramienta de gestión, debería ser, o sea, una herramienta de gestión tributaria. Entonces, creo de que si vos implementás políticas de integridad, haces una administración tributaria más transparente, con todo lo que hemos hablado, digitalizar procesos, establecer criterios homogéneos, esto te va a dar más eficiencia, me parece. Y si es más eficiente, mejora la percepción ciudadana de la administración tributaria y por ende el cumplimiento voluntario va a ser mejor. Eh, o sea, creo que se pueden conjugar bien, no necesariamente más control implica más trabajo o menos eficiencia. Muchas veces los controles promueven la eficiencia porque, bueno, si vos tenés procedimientos o un programa de integridad bien implementado, no debería ser una traba, no debería ser un problema. Claro, o sea que comparto también que los mecanismos de transparencia en estos casos eh, fomentan la contribución de la ciudadanía y de los contribuyentes, ¿no? En ese sentido, como es una Sí, mejora. sí. Sí, al mejorar la percepción que tiene. A ver, la realidad es que nadie nadie acude a la administración tributaria porque tenga ganas. Siempre es porque o tenés una inspección, o debes, o tenés, ¿me entendés? Siempre
el ciudadano que se acerca a la administración tributaria es porque tiene un problema, ¿me entendés? Por lo general. Pero si podemos cambiar el enfoque y decir, bueno, que tener una administración tributaria que sea bien vista, con una buena percepción ciudadana, y que el ciudadano en vez de acudir a la administración tributaria porque tiene un problema, lo cumple voluntariamente en forma espontánea, y yo creo que va a ser a la larga una mejora. Bien. Eh, Y quiero preguntarle algo a Nadia vinculado con esto, porque también, o sea, vos planteabas, Moni, la tensión entre la eficiencia y las políticas de integridad y de transparencia. Lo planteo también a ver si hay una verdadera tensión, o es una falsa tensión, o una tensión aparente, entre la transparencia que tiene que tener cualquier órgano de gobierno, digamos, cualquier organización pública, digamos, en Mendoza, que ni hablar que hay ley de acceso a la información, la transparencia que tiene que tener cualquier administración y el secreto fiscal y la protección de datos de los contribuyentes. ¿Te parece que hay una tensión verdadera ahí, Nadia, o es una tensión aparente, digamos, que en realidad estamos hablando de cosas distintas? Lo que pasa es que el secreto fiscal tiene una regulación específica, al menos, bueno, en Mendoza tiene una regulación específica. Si bien obviamente el contribuyente puede acceder a la información que la administración tributaria tiene sobre él, eh, pero el contribuyente nada más. Entonces, me parece que en el marco de la administración tributaria, los datos que manejamos tienen un tratamiento diferencial que cualquier otro organismo, es lo que considero. Ok, o sea que en definitiva nada impide proteger los datos de los contribuyentes, exhibirle al contribuyente sus propios datos como una transparencia hacia él o hacia ella específicamente, y al mismo tiempo transparentar otros aspectos de gestión, digamos. Se puede cuidar el secreto fiscal y transparentar la información sobre compras, sobre la plantilla de empleados, sobre las escalas No, salariales. sí, por supuesto, sí, 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 por supuesto. Bien, bien, buen punto. No sé, Moni, si vos tenés alguna pregunta. En el chat creo una que estamos consulta. siguiendo las que Hay, aparecen. sí, hay una consulta de Rodrigo que no sé, porque pregunta qué parámetros objetivos recomienda. Me imagino que es cuando hablábamos de... Sí, em, creo que la hizo al calor de alguna intervención que sí, que ahora no pasaron los recuerdo. minutos y ya no sabemos nosotros cuál era. Perdón, Rodrigo, que no, Sí, no si querés estaba. preguntarnos o aclararnos a qué te referías, la volvemos a hacer. Puede Y, aclarar, Rodrigo, pero se nos pasó en el momento y ahí no estamos demasiado seguros de a qué se refería cuando la Y hizo. supongo que debe ser de decir, bueno, las determinaciones tributarias, por ejemplo, bueno, a ver, manejar criterios objetivos. Digo, si la administración tiene un criterio, bueno, seguir ese criterio, pero bueno, que esté preestablecido, ¿no? Que dependa del contribuyente, la cara del contribuyente o la capacidad contributiva del contribuyente. Eh, ¿Me entendés? Se me ocurre también por ejemplo, resolvés recursos. Bueno, que haya un criterio uniforme, ¿no? A un contribuyente le resuelvas de una forma porque es una gran empresa, y un contribuyente que es más pequeño le resolves en el mismo supuesto en forma diferente, por ejemplo. claro, está Bien. bien. Buen punto. Creo que Rodrigo va a aclarar si apuntaba algo más, pero das en el clavo con con la respuesta. Yo sé que vos tenés alguna pregunta más, Moni, pero eh, hay algo de los riesgos que me vuelve, y lo pensaba desde otra perspectiva, Nadia. A ver qué pensás cuando nosotros hacemos análisis de riesgo, estamos elaborando una matriz en una empresa. Habitualmente hablamos con las áreas dentro de la empresa sobre la interacción con el sector público. Y una respuesta que me suelen dar, sobre todo con las áreas de finanzas, hablando con los CFO de las empresas, es que no ven tanto riesgo en la interacción con la autoridad tributaria. En general me están pensando en la FIP, no en la administración local, pero no importa. No ven tanto riesgo porque hoy en día la interacción con el organismo
no es o en pocas ocasiones es con un ser humano, digamos. En general, del otro lado hay una plataforma, hay una autopista de información digital en la que se cargan los datos. Y me dicen, mira, la interacción humana es muy poca. En general, nosotros cargamos información, nos piden un montón, nos da un montón de trabajo. No deja de ser un tema relevante, pero no veo tanto riesgo porque no tengo tanta interacción con alguien que me pudiera pedir algo que no corresponde. Este juicio, que obviamente es del lado de las empresas, ¿vos lo compartís? ¿Lo ves similar en la administración tributaria o no? ¿O hay mucho ida y vuelta humano entre el contribuyente y el funcionario? Mm, hay algunas cuestiones que, o sea, se ha reducido el contacto entre el contribuyente y el funcionario, pero aún así está el riesgo por ahí más que nada con por ahí los estudios contables, los estudios jurídicos, que por ahí pueden llegar a tener cierta influencia. Eh, pero, o sea, si bien se redujo el contacto directo, pero bueno, el riesgo sigue estando, digamos, no se eliminó. Bien, perfecto, muy buen punto. Gracias, Nadia. Yo te quería consultar también cuáles crees que son los requisitos mínimos o las condiciones necesarias para que se implemente un programa de integridad en la administración tributaria. ¿Qué es lo mínimo que necesitas para hablar de implementar un programa de integridad o políticas en ese sentido, como las que veníamos hablando de transparencia, etcétera? Bueno, a ver, como en cualquier programa de integridad, el compromiso de las máximas autoridades es fundamental, que eso sea una voluntad sostenida, digamos, y que no esté a merced de, por ejemplo, el cambio de gobierno de turno, por ejemplo, que sea algo que sea sostenible en el tiempo. Me parece también de que es necesario o sea, si bien no necesitas tener una gran estructura ni grandes recursos y se pueden implementar políticas de integridad en forma gradual, ¿sí? Necesitas ciertos recursos mínimos para poder capacitar al personal, para poder designar a un responsable de integridad que pueda hacer de nexo y coordinar estas políticas. Em, También me parece, bueno, que es necesario también una implementación de un código de ética que establezca los principios y los valores que van a regir la actividad. Me parece que son cuestiones que por ahí son necesarias como cuestiones mínimas como para poder, y bueno, y también designar las responsabilidades en forma claras y establecidas, eso también. Me parece que eso es si Lo tuviese que empezar principal. por ahí, empezaría por ahí. ¿Y Gracias. qué de eso llega al contribuyente para vos, Nadia? Porque hablabas antes de que, digamos, los riesgos, uno de los posibles impactos negativos, más allá de que pueda haber responsabilidades legales y demás, es que el contribuyente pierda la confianza, digamos, se deteriore la confianza del contribuyente. Pero en el sentido inverso, ¿qué de todas las políticas de integridad el contribuyente tiene verdadera conciencia de que se puedan llegar a desarrollar? ¿En qué medida le importa? ¿Cómo crees además que habría que comunicárselas? ¿Cómo hacemos lo opuesto, digamos, el camino opuesto al de ese riesgo que planteabas? ¿Cómo fortalecemos la confianza del contribuyente a partir de la adopción de soluciones de compliance? Y me parece que, por ejemplo, informes de gestión periódicos, me parece que es una buena herramienta donde, bueno, se puedan publicar estos resultados, a ver si, bueno, el canal de denuncias me parece también que es importante, tanto para gestionar denuncias internas o como para terceros. Bueno, esto de comunicar estos resultados, las quejas, me parece los informes de recaudación, cómo se resolvieron, por ejemplo, si hay ajustes que se practicaron y que se revirtieron, me parece que también hay que decirlo, me parece que hay que sincerarse también de cara a la ciudadanía. Eh, Son herramientas que, bueno, por ahí esto, para comunicar y para generar la confianza me parece que es fundamental. Bien, perfecto. O sea, vos crees que comunicando
podemos generar más confianza y por lo que te entendí en tu respuesta, vos una línea de denuncias la abrirías al contribuyente también, digamos, que el contribuyente Sí, tenga la posibilidad de informar al área de compliance de la administración tributaria si uno de los agentes de la administración tributaria hizo una solicitud que no corresponde o tuvo una mala práctica, por decirlo de alguna manera. sí, sí, sin duda, abriría el canal de denuncias a los contribuyentes también. Y cómo, digamos, siempre que uno lo abre a la ciudadanía, digamos, aumenta el caudal y no es un espacio poco expuesto, quiero decir, hay algunos canales de denuncia que por ahí, si se abren al público externo, pueden tener poco tráfico porque van a tener poca visibilidad. En general, quieras que no, nadie mira con demasiado cariño al que le cobra los impuestos, digamos, eso lo sabemos, y al mismo tiempo es un organismo bastante visible y bastante expuesto. ¿Te parece que hay alguna práctica especial a considerar en las administraciones tributarias para manejar bien ese flujo de denuncias que por ahí puede ser bien muy significativo y habrá denuncias pertinentes, otras que no, otras que sean simplemente expresión de enojo o que no sean de buena fe? ¿Cómo te imaginas que puede ser el caudal de información si lo abrís a la ciudadanía y qué mecanismos o qué cuidados tendrías para separar la paja del trigo o de alguna manera ir filtrando e identificando lo que vale la pena tratar? Sin duda, sí, sería un tema de abrirlo de cara a la ciudadanía, por ahí sí sería, habría un caudal importante. Eh, yo lo que me parece que primero hay que establecer bien los procedimientos y bueno, y en base a los procedimientos que ya estén preestablecidos, eh, cuando haya una denuncia que infringe esos procedimientos, bueno, a partir de ahí jerarquizar y bueno, dar prioridades para atenderla. Sería uno de los criterios que podría llegar a utilizarse. Bien, entiendo entonces que esperarías un caudal significativo y como sucede en los programas de compliance habitualmente, un poco el procedimiento interno para recibir, para gestionar, para identificar que es de buena fe es lo que te ordena, lo que te permite ser eficiente en el manejo de las denuncias. Y sobre la protección de denunciantes, ¿te parece que hay que tener algo especialmente en cuenta? ¿Crees que el ámbito estatal es distinto del privado a la hora de que el denunciante se anime y que lo podamos cuidar frente a posibles represalias? Sí, yo creo que sí, que hay que, o sea, en protección del denunciante de buena fe y cuidarlo de eventuales represalias, me parece que sí, que es igual, debería funcionar igual que en el sector privado, porque bueno, justamente la administración tributaria tiene acceso a poder sancionatorio y tiene acceso a información de los contribuyentes, entonces me parece que, a ver, como también cualquier canal de denuncias, son requisitos que son fundamentales. Ok, por lo que yo entiendo, digamos, uno todavía debería ser más cuidadoso donde la represalia puede venir en un ámbito donde las autoridades tienen acceso a mucha información sensible de la propia persona denunciante, digamos. Eso para vos es un Claro, extra de cuidado. y muchas veces, a ver, y con potestad sancionatoria también. Entonces, bueno, por ahí la represalia puede ser grave. Entonces, sí, me parece que hay que tener especial cuidado en la protección del denunciante de buena fe. Ahí Bien. agrego que Jorge también nos dice tener en cuenta el anonimato para las denuncias, para que puedan proceder y que de alguna forma también proteger a quienes hagan las Claro, sí, denuncias. anonimato, bueno, dependiendo también la denuncia, viste, por ahí es que se dificulta mantener el anonimato, pero bueno, sí, la protección del tercero es fundamental. Bien, estamos muy cerca de cumplir. Nosotros obviamente nos gusta ser puntuales y terminar en horario. Creo que de nuestro público no tenemos otras preguntas. No sé si Moni tenés alguna más. Si no, creo que le damos palabras finales a Nadia. ¿Nos queda alguna pregunta? No hay preguntas en el chat. Para ir a agradecer a todos los que participaron también, a Jorge, a Julio, a Rodrigo, que hicieron sus consultas, pero no. Bien. Bueno, no sé si a vos te gustaría marcar algo que no te preguntamos, Nadia. Si es así, tenemos el tiempo para eso. Y si no, por ahí, si tuvieras la varita mágica, pero para cumplir un solo deseo, una sola mejora de compliance en el ámbito de la administración tributaria,
¿con cuál te quedarías? Así que esa doble pregunta. Primero la posibilidad de que agregues cualquier otra cosa que no te preguntamos y que tengas ganas de compartir sobre compliance en el sector público de administración tributaria. Y después ese deseo final y ojalá se te cumpla de una sola medida de compliance. Una pero buena. ¿Cuál sería? A ver, lo que quiero como resaltar es esta cuestión de que, o sea, las políticas de integridad se pueden, en el marco de la administración tributaria, se pueden implementar, y no es necesario implementar un gran programa de integridad, ni se necesita ni una gran estructura, ni grandes recursos económicos, sino que se pueden implementar, y adaptar acorde a cada jurisdicción, que por ahí no es necesario tener eso, desplegar grandes sistemas o grandes recursos económicos. Se pueden empezar y después ir agregando, ir progresando gradualmente en políticas de integridad por ahí más profundas. Eso me parece bueno, que fue una de las ideas del trabajo que hice. Y Bien, con o sea, respecto a de lo a que poco y paso a de a paso. poco, que va a ser mejor que nada. Y bueno, y una vez que uno ya va sobre el camino, bueno, podés ir mejorando. Siempre va a haber esa oportunidad de mejora. Y con lo que me preguntas, me parece que eh, una medida de compliance, y me parece que el código de ética, sin ni hablar de que, bueno, me encantaría de que todos los responsables tengan el compromiso con las políticas de integridad y transparencia. Creo que, bueno, una medida del código de ética me parece que es fundamental porque es la guía de comportamiento, y de lo que se espera también de los agentes públicos. Me parece que eso es algo importante para desarrollar. Bien, los cimientos, por decirlo de alguna Tal manera. cual, sí, 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 empezaría por ahí. Bien. Bueno, Nadia, nuevamente, como hicimos al principio, te agradecemos tu tiempo y que nos compartas lo que forma parte de tu análisis y de tu experiencia. Y esperamos verte pronto en otras actividades de la asociación, quizá presencialmente en algún evento, te cruces con alguno de los que están del otro lado de la pantalla cara a cara. Carlos te saluda. Y varios de los que están en línea te saludan y algunos seguramente después te verán en nuestro canal de YouTube. Así que gracias por sumarte a las actividades de la asociación. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la escucha, por las preguntas. La verdad que ha sido un honor y bueno, espero en algún momento que nos podamos cruzar personalmente, eh, y conocernos. O bueno, o que vengan para acá a Mendoza a tomar unos vinos también, más que invitados. También, si lo Bien. planteas en esos términos, con más razón y con más Convenzo. ganas. ¿No, Tal cual. Moni? Hay algunos que nos escuchan de Córdoba, creo que Carlos era de Córdoba o Jorge, no me acuerdo, así que también podemos hacer un tour. Carlos, Bien. Claro, ¿eres de cuando Córdoba? quieran, Sí. están más que invitados. Creo que Mariano no lo dijo porque nunca nos da el tiempo al principio para decir todo lo que tiene la asociación, que es un montón, pero uno de los programas de la asociación es Compliance Federal. Hay actividades de la asociación no solo en Buenos Aires, sino en distintas provincias del país, junto con buena parte de nuestros partners locales. Supervalores también es por todo el país. Así que sea teniéndote de visita acá o sea en Compliance Federal, en algún punto del país nos cruzamos pronto. Nos cruzaremos, no va a faltar oportunidad. Bueno, espero haber sido clara y que, bueno, haber podido contribuir en algo. Sí, Muchas muchas gracias, gracias, Nadia. Nadia. Y adiós, Bueno, Moni. También nos vemos pronto con vos. Gracias, Nadia. Gracias, bueno, Sofi. Chao, chao. chao, muchas gracias. Chau, chau.